Luego de esa clase magistral que recibimos ahora en pausa. Información clasificada de primera mano. Y no estamos hablando de ti. Mira, estamos hablando contigo. Bueno, estamos aquí ya de regreso por Megavisión, clave 95.9 FM, Latinos TV, YouTube y Facebook. En el bloque anterior habíamos dicho que vamos a hablar lo que respondió Bukele en Chile cuando una periodista le empezó a hablar sobre los derechos humanos, porque bien sabemos que Bukele ha sido bastante perseguido en esta situación, porque lo tildan de dictador o pichón de dictador y mano dura, este tipo de cosas. Hay un BTR allí con sus propias palabras, Yuri, para que no leamos, no le tengamos que leer nada. Vamos a ver lo que dice Bukele sobre los derechos humanos. Tírenlo. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Bueno, ahí tenemos lo que opina Bukele, que ha sido bastante cuestionado él por la política que implementa en El Salvador. ¿Qué te opinas, Yuri Ingrid? Mira, yo entiendo que las organizaciones que defienden los derechos humanos en circunstancias como las que menciona Bukele deberían desaparecer, siéndote muy franca. Y ahora sí profundizo, te explico las razones. Cuando una organización defiende los derechos humanos, en estas circunstancias se vuelve una cortina para tapar esa realidad que no podemos resolver o gestionar. Porque si yo defiendo los derechos humanos, como él dice, también tengo que defenderlos de las partes que pueden ser vulneradas. Esas partes que probablemente no tengan garantías, no solamente económicas, sino ni siquiera de seguridad. Pero estos grandes organismos que por lo regular comprenden países de primer mundo o son grandes asociaciones que van ya en medida proporcional, como que bajando a países pequeños como el nuestro, el de El Salvador, cuando aquí ha sucedido, cuando han habido temas con Haití, ha sucedido cuando hay casos como el tema de las cárceles en El Salvador, es ya cuando se ha creado una situación que es insostenible para ese país y tienen que tomarse medidas drásticas por parte de esos gobiernos en búsqueda de alguna solución. Entonces, esas grandes organizaciones que defienden los derechos humanos, que nunca se han atrevido a aportar para esas soluciones, quieren intervenir tildando a esos gobiernos o países o de racistas o de ser antisociales o de extremas, como de extrema accionar en contra de esas personas. Y entiendo yo que aunque Bukele para mí es parte, como tú decías, Omar, tildado de dictador, para mí lo es, también ha buscado la forma de, con los recursos que tiene, resolver la situación de su país, porque nadie de afuera va a venir a resolvértela. Entonces, aunque la pregunta de la periodista estuvo alineada, que ella está haciendo su trabajo, es cierto, eso de defender los derechos humanos solamente sale a flor de piel
cuando los países como los nuestros, porque nos pega, a República Dominicana también nos pega esa situación que le pasa a Bukele. Correcto. Claro, cuando nosotros queremos Al resolver... mundo le pega porque los derechos humanos están para defender los derechos humanos de los delincuentes. Sí, pero tú sabes qué sucede, Gerson, que a los que se nos cataloga de que no estamos frente a los derechos humanos y frente a estas grandes organizaciones que defienden los derechos humanos de esos delincuentes que tú mencionas, regularmente somos los países pequeños que estamos jodidos con situaciones que nadie viene a ayudarnos a resolver, y cuando nosotros entendemos que podemos asumirlo de alguna manera, entonces nos cuestionan. Es que es sencillo. El delincuente no tiene derechos humanos. No, sí. Eso espérate. no, es que no lo Sí, tiene. porque ahí Es tú que estás no hablando- lo tiene, no lo puede tener. Porque es que Hay lo mismo todos los derechos humanos. lo mismo que estábamos hablando del caso de Senasa. ¿Qué maldito derecho cuando tú vulnerado el otro? ¿Qué derecho puede tener una gente que mata a otro para atracarlo, para robarle? Aquí se le ¿De está- qué maldito derecho estamos hablando? Se le está Entonces eso no preservando el sirve. derecho a la vida, por ejemplo, que son derechos, tú sabes, Ay, a la vida constitucionales del otro, como dice Bukele, el No, diablo no, que no. se lo lleve. No, incluso cuando tú estás enfrentándote a una situación como esa, yo estoy de acuerdo en que hay derechos que esa persona pierde, pero hay otros que indirectamente se le preservan. Porque, por ejemplo, aquí constitucionalmente no se da pena de muerte. Es que ese es un privilegio que lo pierden inmediatamente, violan lo del otro. Yo te estoy hablando constitucionalmente. Aquí, por ejemplo, no existe la pena de muerte. ¿Por qué? Porque se preserva el derecho a la vida. O sea, es de eso que yo te estoy Mira, hablando. Entonces, esa vaina tiene que perderse. Inmediatamente usted mató a una gente, ya ese privilegio que a usted se le da de que hay que preservarle su vida, ahí mismo tiene que quedarse esa vaina. A usted hay que matarlo. Pena de muerte. Los violadores. Mira, lo que dijo Bukele, lo que pasa es que también cada quien lo interpreta a su manera, Ajá. claro está. Pero él en todo momento siempre resaltó y dijo que sí están los derechos humanos para esas personas. No es que no tengan derechos humanos, es que él lo describió tan perfecto. Ok, los derechos humanos para estas personas que delinquen, que matan, etcétera. ¿Y dónde están los derechos humanos de estas personas que son los agravados? De estas personas que son las sufridas. Ahí su punto está muy bien explicado. Porque él no está diciendo que está en contra de la ONG, ni está diciendo que está en contra de los derechos humanos de la humanidad. Él lo que está diciendo es que la ONG lo que le da es más ponderancia a los criminales que a las personas afectadas. Y está en todo su razón. Es que es precisamente lo que estamos hablando. Cuando una persona mata, le violó los derechos humanos a quien mató. Es correcto. Cuando una persona te roba, Violó los te derechos. está violando Ahora, los derechos ¿dónde- humanos dónde va tuyos. mi- dónde voy yo? ¿Por qué carajo hay que respetar? ¿Por qué carajo hay una fuñida institución que exige que coge unos cuartos porque es un negocio? Eso es un maldito negocio mundial donde se destinan recursos de miles y miles de millones para estas instituciones sin fines de lucro. O sea, Que lo para que son pre- es agendistas. Son agendistas. Salen, óyeme, vamos a poner un caso. Aparecieron 3 mujeres en la zona fronteriza decapitadas. Si tú agarras a un hijo de su mamá en esa vaina y lo cuelgas en una mata para que el pueblo entero vaya a darle latigazo antes de vivirlo, salen los derechos humanos de vivirlo. Y esas 3 mujeres que le arrancaron la cabeza y tal vez la torturaron antes de quitarle la vida. Nadie O sea, habla de ella. Esos azarosos ya perdieron los derechos. Perdieron su Y derecho. yo lo que entiendo es que preservar derechos humanos a personas que están dañadas y dañando ya es lo contraproducente, porque no es que estemos en contra de defender derechos humanos, pero primero vamos a defender eso de la parte sensible, de personas que no andan por ahí dañando a nadie, de personas que son ciudadanos funcionales. Defender a los humanos que sí Que sí están son siendo funcionales. humanos y no a esos inhumanos que están haciendo el mal por el mundo. Ok, se determinó que fue que a ti se te escapó un tiro accidentalmente. Tú tienes derecho humano. Vamos a defenderte tu derecho humano. Se determinó que fue que tú ibas caminando y tropezaste y le diste a alguien que cayó y se dio en la nuca y murió. Vamos a preservarte tu derecho humano. Pero al que se comprueba que deliberadamente cometió un crimen, un delito, ya perdió su derecho. Es Y a correcto. esos es que salen las instituciones de los derechos humanos a defender. Mira, Es a esos. efectivamente, tú lo dijiste muy bien y yo lo que pude entender de Bukele fue, creo que iba direccionado a lo que tú dijiste.
Las Naciones de los Derechos Humanos, la ONG esta, de mentira, ellos realmente hacen este bulto con todos estos delincuentes, violadores, asesinos, secuestradores, vendedores de órganos, todo lo malo que hay en el mundo, defienden a esta gente porque en base a eso es que ellos pueden generar dinero para esos pobres minusválidos, que el resto de nosotros, que no le hemos hecho nada a nadie, somos unos monstruos para estos monstruos. Entonces, en ese ruido es que ellos venden ese sentimentalismo mundial para que ellos puedan seguir llenándose los bolsillos y defendiendo a estos delincuentes, que yo estoy totalmente de acuerdo con Gerson. El que violó los derechos humanos no puede pedir que le respeten lo suyo. Entonces, Bukele lo dice muy bien. ¿Por qué hay que priorizar en los derechos humanos del delincuente y minimizar el del ciudadano que trabaja y que está netamente legal? Por la ley. Por la ley. Ahí es donde él no está de acuerdo. Él dice, yo los veo, lo de los delincuentes, los derechos humanos, los puedo ver, pero primero veo el de la sociedad, que es funcional, que trabaja y que está pegado a todas las leyes que no le hacen daño a nadie. Primero veo eso y luego veo lo otro, porque ¿cómo es posible que cuando yo hice las cárceles, los derechos humanos fueron y se tiraron que ¿por qué la comida de él tiene tan poco proteína? ¿Y sabe qué le dijo Bukele? Cuando usted vaya a la casa de la familia de que ese señor mató y le diga, usted tiene que pagar más impuestos para que mató a su hija, coma mejor en la cárcel. Tire para Muy adelante. descarado. Entonces, ahí, eso es un punto muy válido. Todas esas ONG, la OEA, hoy en día hemos visto que son infuncionales, que son un boquete así de recursos ¿Qué te iba a decir financieros. eso? Vamos a extrapolarlo Si nos vamos más a República lejos. Dominicana. Un delincuente No solamente, agarra... no solamente eso, vamos a ponerlo más claro. El único país del globo terráqueo que ha metido la mano por el vecino país y por la situación que tiene se llama República Dominicana y es señalada de racista, Por de que eso no hay lo derechos mencioné. humanos contra ellos, de que aquí se les maltrata. Ya por ahí tenemos todo. Óyeme, pero fíjate en esto, que es el ejemplo que iba a poner. Un delincuente agarra un envejeciente como el que vimos en el día de ayer, lo golpea, lo asalta, hasta lo violan, lo agarra la policía y le da 2 palos y ya le están violando los derechos. Y si nos vamos más lejos, Gerson, estas organizaciones, en la mayoría de casos que defienden los derechos humanos, que alineándome a lo que decía Omar, la mayoría son prestadas para temas de lavado de activos. Están vinculadas a dinero de procedencia errónea. Y cuando tú ves para lo que se destinan esos fondos, en la mayoría de ocasiones, son para dar seguimiento a temas agendistas o para un sosiego personal que tú dices, pero viven mejor que yo, que me la paso trabajando. Nunca he visto un miembro de una institución de estos defensores de los derechos humanos salir a defender los derechos de la clase trabajadora. Jamás. De la Ni gente, lo va a ver. de la gente que No lo va a sale ver. a buscarse su pan honradamente. De la gente que lo está haciendo bien. Nunca lo he visto. Cada vez que sale uno de esos, el moreno de aquí, no sé cómo se llama, ni me interesa ¿Dónde- saber ni dónde conocerlo. estaba Derechos Humanos? Ese Déjame. señor nada más sale a defender delincuentes. Yo quiero Déjame hacer preguntar una dónde estaba pregunta. Derechos Humanos aquí cuando sucedió el caso con una jovencita llamada Emily Peguero, por ejemplo. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba la ONG? No aparecen nunca. Y podemos mencionar Pero ¿dónde está la muchos. ONG con algo que pasó en noticias en todo el mundo? Que fue el caso del Yexé. ¿Dónde está la ONG para esas No víctimas? hay. Yo no he visto ninguna institución de los derechos humanos pidiendo que a este señor lo metan preso. Nada, mira, Niño huérfano y de en todo. este punto yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Bukele en un país de izquierda como es Chile, que odia a este tipo de presidentes como Bukele, que se imponen para que su pueblo se enderece como debe de ser. Si esa las dura, hay que enderezarlo a la. Yo también soy partidario de eso. Al delincuente hay que ponerle mano dura. Al ciudadano que hace todo legal para que un país sea funcional, hay que darle con guante de seda. Vivimos en una sociedad totalmente volteada a nivel mundial sobre esto. Y hay pocos presidentes que se paran, se imponen y tratan de enderezar las cosas. Si no se puede con palabras, pues vámonos de la manera brusca, que es así que se entiende y se endereza a un país cuando la delincuencia es la que gobierna. Bueno, con esto nos vamos. Esto es Megavisión
Canal 2, Clave 95.9, Latinos TV, a toda marcha se despide por el día de hoy y nos vemos de las 9 de la noche a las 11 para todo el territorio americano por Latino TV. No se lo pierdan.